están chicos? Bienvenidos a una clase más de Sigma Matemática. En esta ocasión vamos a hacer el estudio de las derivadas y también su solución mediante la utilización de fórmulas de derivación o también conocido como reglas de derivación. Las fórmulas de derivación nos permiten derivar funciones de forma más eficaz y también más rápida. Así que empecemos. Cosas que debes saber. Por ejemplo, tenemos la siguiente función, y es igual a 2x al cuadrado más 2x. En este caso, y que sería el término dependiente y por otro lado, x que sería el término independiente. Recuerden que la derivada se lo realiza respecto al término independiente. En este caso, si yo quiero representar la derivada de esa función, ¿qué sería? Directamente y'. Recuerden que y' también significa de y sobre de x. En este caso, ¿cómo se lee esta parte? Derivada de y con respecto a x. ¿Qué quiere decir esto? Que vamos a derivar con respecto a la variable independiente, en este caso sería x. Adicional a esto, no se olviden que siempre en la parte superior que viene el término dependiente y en la parte inferior viene el término independiente. Veamos la siguiente nota, que nos dice que f de x es igual a y. En este caso, esta es la representación de una función, ¿de acuerdo? Si yo quiero representar la derivada de esta parte, ¿cómo sería? F' de x. F' de x también puede estar representada como de y sobre dx. ¿Qué quiere decir esto? Derivada de y con respecto a x. Que esto también es igual a ¿qué? A y'. ¿De acuerdo? Tengo otra función. En este caso es s es igual a 2t menos t al cuadrado. S que sería el término dependiente y por otro lado t que sería el término independiente. En este caso esta función respecto a qué se podría derivar, respecto a t, ya que t sería el término independiente. Si yo quiero representar la derivada de esa función, ¿qué sería? S', ¿de acuerdo? S', que S' también es igual a ¿qué? A ds sobre dt. ¿Qué quiere decir esta parte? Derivada de s con respecto a t. Veamos también esta nota que nos dice st, en este caso s en función de tiempo es igual a s. Si yo quiero representar la derivada de eso, ¿qué sería? S' de t, que esto también es igual a que ds sobre dt, derivada de s con respecto a t, que estas dos partes también es igual a ¿qué? A s'. Analicemos la siguiente función. En este caso tengo phi es igual a 2 sobre teta más 1. Phi, ¿qué sería? El término dependiente, ¿verdad? Y por otro lado, teta, ¿qué sería? El término independiente. Por lo tanto, ¿respecto a qué vamos a derivar? Respecto a teta. Si yo quiero representar la derivada de esta función, ¿qué sería? Phi'. Recuerden que phi' también es de phi sobre teta. ¿Cómo se lee esta parte? Derivada de phi con respecto a teta. Analicemos la siguiente nota. Tengo esto. Phi en función de teta es igual a ¿qué? A phi. Si yo quiero representar la derivada de esto, ¿qué sería? Phi' en función de teta. Que esto también es igual a ¿qué? A derivada de phi con respecto a teta. Y su representación más fácil, ¿qué sería? Phi'. ¿De acuerdo? Analicemos otra función para que quede esta parte más clara. Nos dice u es igual a 2v al cubo menos 3v al cuadrado. En este caso, u que sería el término dependiente y por otro lado, v que sería el término independiente. Por lo tanto, respecto a qué vamos a derivar esta función, respecto a v. Si yo quiero representar la derivada de esta función, ¿cómo sería? u'. Recuerden que u' también puede estar representado como derivada de u con respecto a v. ¿De acuerdo? Siempre en la parte superior el término dependiente y en la parte inferior el término independiente. Visualicemos la siguiente nota. Nos dice u en función de v es igual a u. Esto es lo mismo. Si yo quiero representar la derivada de esta parte, que sería u' en función de v, que esto es lo mismo a derivada de u con respecto a v, que esto a su vez es u'. Espero que esta parte quede muy clara, ya que esto nos va a servir para derivar funciones utilizando las fórmulas de derivación. Continuemos. Fórmulas o reglas de derivación. En esta ocasión vamos a hacer el estudio y también el análisis de las fórmulas o también conocidas como reglas de derivación. Estas nos permiten derivar funciones de forma más eficaz y también más rápida. Así que empecemos. Nos dice derivada de una constante. ¿Qué es una constante? Una constante es cualquier número, tanto positivo y también negativo.
Por ejemplo, tenemos la siguiente función, f de x es igual a k. K representa una constante y la derivada o f' de x es igual a 0. ¿De acuerdo? La derivada de cualquier constante es igual a 0. Por ejemplo, si yo tengo f de x es igual a 5, la derivada de eso, ¿qué sería? 0. Siguiente. Derivada de una variable. ¿Qué es una variable? Una variable puede ser cualquier letra del abecedario. En este caso estoy derivando respecto a ¿qué? Respecto a x. Para que sea la derivada de una variable, esta variable tiene que tener el exponente 1. Por lo tanto, la derivada de una variable o de una letra que esté elevado a 1 es igual a ¿qué? A 1. ¿Sí? Siguiente. Derivada de una constante por una variable. ¿Qué quiere decir esto? Que ahora va a tener que una constante y también una variable. Anteriormente teníamos la constante sola y también la variable sola. Recuerden que la derivada de una constante es igual a 0 y la derivada de una variable o de una letra que tiene exponente 1 es igual a ¿qué? A 1. Acá tenemos derivada de una constante por una variable. Acá tengo una constante, en este caso que sería k, y por otro lado tengo la variable que sería x. Ahora, ¿respecto a qué vamos a derivar? Respecto a x. Por lo tanto, la derivada de una constante por una variable es igual a ¿qué? A una constante. Si yo tuviera f de x es igual a 5x, la derivada de eso, ¿qué sería? 5. ¿De acuerdo? Derivada de una variable elevada a un exponente. Acá, por favor, mucha atención, ya que esta es una de las reglas más utilizadas. Nos dice f de x es igual a x elevado a la n. N, recuerde que es el exponente, puede ser cualquier número, tanto positivo y también negativo. La derivada de esto es igual a ¿qué? Bajo el exponente a multiplicar a ¿qué? A la variable. Y hago lo siguiente, al exponente le resto un grado. ¿De acuerdo? Nuevamente, bajo el exponente a multiplicar a la variable y hago lo siguiente. Al exponente le resto un grado. Nos dice derivada de una suma. Por ejemplo, si yo tuviera la función f de x es igual a u más o menos v, en este caso u sería un término aparte. Y por otro lado, v también sería otro término. Esto tranquilamente podemos separarlo, por lo tanto la derivada de esto es igual a ¿qué? A derivada de u más o menos la derivada de v. Derivada de una potencia de una función o también conocida como regla de la cadena. Por ejemplo, tengo la siguiente función f de x es igual a u elevado a la k. En este caso, u a qué representa? U representa una función, puede ser 2x al cuadrado más 5x. Esa función va a estar elevada a un exponente. Cuando tengo una función elevado a un exponente, ¿qué es lo que aplico? La regla de la cadena. ¿Qué es lo que me dice la regla? F' o derivada de f de x es igual a ¿qué? Bajo k, mantengo u, y acá ¿qué es lo que le hago? Le resto un grado, y después derivo u, es decir, voy a derivar la función. Quiero que se graben esta regla, ¿de acuerdo? Derivada de un radical. Tengo lo siguiente, f de x es igual a que a la raíz k de u. En este caso u también va a estar representando a una función. Para derivar un radical, ¿qué es lo que hago? Aplico la siguiente regla. Me dice f' o también conocida como derivada de f de x es igual a que derivo u, ¿de acuerdo? O derivo la función sobre bajo k, mantengo el radical y también aquí mantengo k. Recuerden que k puede ser cualquier número. Mientras que en la parte inferior, ¿qué es lo que hago? Mantengo u y acá, ¿qué es lo que le hago después? Le resto un grado. ¿Sí? La regla de la cadena, la derivada de un radical y también, en este caso, la derivada de una variable elevada a un exponente son muy utilizadas. Quiero que se grabe esta 3 en especial. Tenemos lo siguiente, derivada de una constante elevada a una función. Tengo f de x es igual a elevado a la u, en este caso a que va a ser. Va a ser la constante y por el otro lado u que va a ser la función. Si yo tengo una constante elevada a una función, ¿cuál sería la regla? F' de x o derivada de f de x es igual a ¿qué? Bajo u, ojo acá, bajo u y lo derribo. Después mantengo a elevado a la u, es decir, mantengo lo que está en la parte superior, lo que está acá,
Y después, ¿qué es lo que hago? Logaritmo natural de a, es decir, logaritmo natural de la constante. Vuelvo a repetir, tengo f' de x, o también conocida como derivada de f de x. ¿Qué es lo que me dice cuando tengo una constante elevada a una función? Bajo y lo derivo. Ojo acá, bajo u y lo derivo, mantengo a elevado a la u, lo que está acá. Y después, logaritmo natural de a, es decir, logaritmo natural de la constante. Continuamos. Ahora tengo derivada de un producto. Tengo f de x es igual a u multiplicado por v. En este caso, u recuerden que puede ser una función y acá v también sería otra función. La derivada de un producto es de suma importancia, así que mucha atención. Si yo quiero derivar un producto, recuerda que un producto que es una multiplicación. F' de x o derivada de f de x es igual a ¿qué? A derivada de u por v más u por la derivada de v. ¿De acuerdo? Siguiente. Derivada de un cociente o también de una división. En este caso yo tengo la función f de x es igual a u sobre v. Recuerden que u y también v van a ser otras funciones. ¿Cómo aplico la regla? F' o derivada de f' es igual a ¿qué? A derivada de u por v, como es una división, menos, recuerden que en el producto, ¿qué es lo que hacía? Más. Pero como es división, menos u por la derivada de v. Todo esto sobre v al cuadrado. ¿De acuerdo? Siguiente. Tenemos la derivada de Euler. Tengo la siguiente función. F de x es igual a Euler elevado a la u. Recuerden que u puede ser una función o un polinomio. ¿Cómo aplico la regla? F' de x es igual, mantengo esta parte. Mantengo. Euler elevado a la u. Y después, ¿qué es lo que le hago? Bajo la u, pero lo derribo. Siguiente. Derivada de un logaritmo. Por ejemplo, tengo la siguiente función. F de x es igual al logaritmo de u de base a. ¿De acuerdo? ¿Cómo hago para derivar eso? Sería f' de x es igual a derivada de u sobre u. Vuelvo a repetir. Derivada de u sobre u por 1 sobre logaritmo natural de a. ¿De acuerdo? Nuevamente. F' de x es igual a u, pero lo derivo sobre u por 1 sobre el logaritmo natural de a. En ocasiones acá, en vez de a, ¿qué es lo que va a estar? 10. Sí, es decir, logaritmo de u de base, 10. A veces cuando no tenemos acá, en este caso no tengo a, no tengo nada, se sobreentiende que está con una base 10. ¿Sí? Por ejemplo, también, quiere decir lo siguiente. Tengo f de x es igual al logaritmo de u, pero acá no tengo a. En este caso hace referencia a que ahí está 10. Por lo tanto, la derivada me quedaría de la siguiente forma. F' de x o también derivada de f de x es igual a ¿qué? A u, pero lo derivo. Derivada de u sobre u por logaritmo de Euler. ¿De acuerdo? ¿Por qué logaritmo de Euler? Ya que logaritmo de Euler es lo mismo que estar haciendo esto. 1 sobre el logaritmo natural de a, siempre y cuando a sea 10. ¿Sí? También quiero que se aprendan esta parte. Nos dice logaritmo de b de base a. Esto es lo mismo a logaritmo natural de b sobre el logaritmo natural de a. Esto nos va a servir para resolver ejercicios más adelante. Tengo derivada de un logaritmo natural. Por ejemplo, tengo esto. F de x es igual al logaritmo natural de u. Recuerden que u es otra función u otro polinomio. ¿Cómo derivo un logaritmo natural? F' de x es igual a ¿qué? A derivada de u sobre u. Nada más. Siguiente. Derivada de un logaritmo natural con valor absoluto. Tengo f de x es igual al logaritmo natural de u. ¿Cómo derivo esa parte? F' o derivada de f de x es igual a ¿qué? A u, ojo esa parte, mantengo u sobre valor absoluto de u y multiplicado por la derivada de u, siempre y cuando u sea diferente de 0. ¿De acuerdo? ¿Por qué diferente de 0? Si acá tengo 0,
División para cero que me daba indeterminación. Derivada de una función exponencial. Tengo la siguiente función f de x es igual a u. Derivada de una función exponencial. Tengo la siguiente función f de x es igual a elevado a la u. En este caso a y también u hace una representación. Derivada de una función exponencial. Tengo f de x es igual a elevado a la u. En esta ocasión, a y también u están representando a funciones. No se confundan esta parte, por favor, no se confundan esta a con la a de la parte superior, ya que acá representa una constante, mientras que acá, en la derivada de una función exponencial, aquí representa una función, ¿de acuerdo? Por ejemplo, si yo tengo acá una función elevada a otra función, ¿cómo lo puedo derivar? Recuerden que f de x también puede estar representada como y es igual a elevado a la u, una función elevada a otra función. Para yo bajar otra función, ¿qué es lo que aplico? Logaritmo natural a los dos lados, es decir, logaritmo natural de y también logaritmo natural de a elevado a la u. Por lo tanto, me queda el logaritmo natural de y. Por reglas de logaritmo, ¿qué es lo que puedo hacer? Bajar el exponente a multiplicar. ¿Qué me quedaría? U logaritmo natural de a. La derivada de una función exponencial también puede resolverse de la siguiente forma. Por ejemplo, acá si tuviera y es igual a elevado a la u. Recuerden que y también hace referencia a f de x. Para resolver de forma más eficaz y también más fácil se podría decir, quiero que apliquen la siguiente propiedad, que sería que y es igual a ¿qué? A Euler elevado a u multiplicado por logaritmo natural de a. ¿De acuerdo? Grábense esta propiedad, por favor, porque les va a ser de gran utilidad al momento que estén resolviendo derivadas de funciones. Y no te olvides de darle like al video, suscribirte a mi canal y activar la campanita de notificaciones. Nos vemos en el siguiente video.